Dicen que la historia de la monarquía británica es una de las más documentadas del mundo. Pero eso es solo una ilusión cuidadosamente construida. Porque tras los muros de palacios como Buckingham Palace, no solo se esconden tradiciones centenarias y protocolos impecables, también se ocultan decisiones que jamás debieron salir a la luz. Decisiones que, de conocerse en su momento, habrían sacudido los cimientos mismos de la corona. Durante décadas, la imagen de la familia real ha sido la de una institución inquebrantable, símbolo de estabilidad en tiempos de caos. Rostros serenos, discursos medidos, apariciones perfectamente calculadas. Pero lo que el público ve no es necesariamente la verdad. Es el resultado de una maquinaria silenciosa diseñada para proteger algo mucho más frágil de lo que parece: el poder. Lo inquietante no es que existan secretos, toda familia los tiene, sino la naturaleza de esos secretos. Algunos están enterrados en archivos clasificados, otros fueron distorsionados por la prensa y unos pocos simplemente desaparecieron. Historias de alianzas incómodas, silencios comprados y decisiones que afectaron no solo a una familia, sino al curso de la historia mundial. Incluso figuras veneradas como Isabel II vivieron rodeadas de rumores que nunca pudieron confirmarse oficialmente. No porque fueran falsos, sino porque nadie tenía permitido confirmarlos. Porque en la monarquía británica, la verdad no siempre se niega. A veces simplemente se entierra bajo capas de protocolo, tiempo y respeto institucional. Y es aquí donde comienza nuestro viaje. No en los salones dorados, ni en las ceremonias públicas, sino en los rincones donde la historia se vuelve incómoda, donde los documentos faltan, donde los testigos callan, y donde cada generación ha heredado no solo una corona, sino también un legado de sombras. Porque lo que estás a punto de descubrir no es la historia oficial, es aquello que quedó entre líneas, aquello que nunca fue contado, o que alguien se aseguró de que jamás se contara. Y una vez que lo veas, será imposible volver a mirar a la familia real británica de la misma manera. Hubo un momento, a principios del siglo XX, en el que la monarquía británica estuvo peligrosamente cerca de un escándalo que podría haber cambiado la historia de Europa. Y no hablamos de rumores menores ni de indiscreciones pasajeras. Hablamos de vínculos incómodos con uno de los regímenes más oscuros que el mundo haya conocido. Un episodio que durante años fue reducido a notas al margen, suavizado, casi olvidado. El protagonista de esta historia fue Eduardo VIII, el rey que renunció al trono por amor. O al menos, eso es lo que siempre se nos ha contado. La versión oficial habla de su relación con Wallis Simpson, una mujer divorciada que no encajaba con las estrictas normas de la corona. Pero esa narrativa, tan repetida, tan romántica, podría ser solo una parte de la verdad, porque tras su abdicación en 1936, algo cambió. Eduardo dejó de ser simplemente un exmonarca enamorado para convertirse en una figura incómoda dentro del tablero político internacional. Sus viajes, sus amistades y, sobre todo, sus simpatías ideológicas comenzaron a levantar sospechas que nadie dentro del palacio estaba dispuesto a abordar públicamente. En 1937, en apenas un año después de abandonar el trono, Eduardo realizó una visita que encendió todas las alarmas: un viaje oficial a la Alemania nazi. Allí, él y Wallis fueron recibidos con honores, recorrieron fábricas, saludaron multitudes e incluso se reunieron con Adolf Hitler. Las imágenes existen, son reales, y durante mucho tiempo resultaron profundamente incómodas para la narrativa oficial británica. Lo que más inquieta a los historiadores no es solo la visita en sí, sino lo que pudo haber detrás de ella. Informes de inteligencia desclasificados, décadas después, sugieren que el régimen nazi veía en Eduardo una posible pieza clave. Un rey que, en caso de invasión británica, podría ser reinstaurado como una figura favorable a los intereses de Alemania. Una idea que parece sacada de una novela, pero que fue considerada seriamente. De mientras tanto, la familia real, liderada entonces por Jorge VI, optó por una estrategia clara: distancia absoluta. Eduardo fue enviado lejos,
primero a Francia y luego a las Bahamas, en un intento evidente de mantenerlo fuera del foco europeo. No se trataba solo de proteger la imagen de la monarquía, sino de evitar una crisis que podría haber sido devastadora. Y sin embargo, durante años, todo esto permaneció en la sombra. Apenas mencionado, cuidadosamente omitido de los relatos oficiales. Porque reconocer la magnitud de este episodio implicaría aceptar algo mucho más perturbador: que la monarquía británica, símbolo de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en algún momento peligrosamente cerca de una traición interna. Pero este no fue un caso aislado, porque si algo caracteriza a la historia de esta familia, es su extraordinaria capacidad para controlar lo que el mundo llega a saber. Y lo que estás a punto de descubrir a continuación demuestra que, incluso en tiempos más recientes, el silencio ha sido una de sus herramientas más poderosas. A medida que avanzaban las décadas, la monarquía británica perfeccionó un arte que no se enseña en ninguna institución: el arte de desaparecer los problemas sin dejar rastro. No enfrentarlos públicamente, no negarlos de forma directa, sino diluirlos, transformarlos, hasta que la opinión pública dejara de hacer preguntas. Y pocos casos ilustran mejor esta estrategia que el de Princesa Diana. Durante años, Diana fue mucho más que un miembro de la familia real. Se convirtió en un fenómeno global, en una figura que conectaba con la gente de una manera que la institución jamás había logrado por sí sola. Pero esa cercanía también la convirtió en un riesgo, porque Diana no seguía siempre el guión. Hablaba cuando debía callar, mostraba emociones cuando se esperaba contención, y eso, dentro de los muros del poder, era imperdonable. Su matrimonio con Carlos III fue presentado como un cuento de hadas moderno. Pero tras las cámaras, la realidad era mucho más compleja. Infidelidades, tensiones, presiones mediáticas, todo ello comenzó a filtrarse lentamente, rompiendo la imagen perfecta que la monarquía había construido con tanto cuidado. Y, una vez más, la maquinaria institucional se puso en marcha. Lo que siguió fue una batalla silenciosa por el control del relato. Entrevistas cuidadosamente medidas por un lado, filtraciones estratégicas por el otro. Cada palabra, cada gesto, cada aparición pública tenía un propósito. No se trataba solo de gestionar una crisis matrimonial, se trataba de preservar la legitimidad de toda una institución que empezaba a mostrar grietas. Pero entonces llegó la noche del 31 de agosto de 1997. En un túnel de Pont de l'Alma, en París, el coche en el que viajaba Diana se estrelló, poniendo fin a su vida de forma repentina y trágica. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos, y con ella comenzaron las preguntas. Preguntas que, incluso hoy, siguen sin una respuesta que convenza a todos. La versión oficial habló de un accidente provocado por la velocidad y la persecución de los paparazzi. Pero para muchos, esa explicación nunca fue suficiente. Surgieron teorías. Hay algunas descabelladas, otras inquietantemente plausibles, que apuntaban a algo más: a la posibilidad de que Diana, con todo lo que sabía y todo lo que representaba, se hubiera convertido en un problema demasiado grande. Lo verdaderamente revelador no fueron solo las teorías, sino la reacción inicial de la familia real. El silencio. Durante días, la institución pareció desconectada del dolor público, aferrada a sus protocolos mientras el mundo exigía respuestas. Fue solo cuando la presión se volvió insoportable que Isabel II apareció públicamente, en un gesto que muchos interpretaron como una concesión más que como una reacción natural. Ese momento marcó un antes y un después, no solo en la percepción de la monarquía, sino en su forma de operar, porque por primera vez el control del relato se les escapaba de las manos. Y cuando eso ocurre en una institución construida sobre la imagen, las consecuencias pueden ser impredecibles. Pero si crees que este fue el punto más oscuro, aún no hemos llegado al fondo. Porque en los años siguientes, nuevos nombres, nuevas controversias y nuevas preguntas comenzarían a emerger. Y algunas de ellas apuntan directamente a los rincones más sensibles del poder. Durante un tiempo,
pareció que la tormenta había pasado, que tras la tragedia de Diana, la monarquía había aprendido a adaptarse, a mostrarse más cercana, más humana. Pero bajo esa superficie cuidadosamente reconstruida, las tensiones seguían acumulándose y no tardarían en estallar de nuevo, esta vez de una forma mucho más incómoda, mucho más difícil de contener. El nombre que comenzó a resonar en titulares de todo el mundo fue el de Príncipe Andrés. Durante años, pues había sido una figura secundaria dentro de la familia, lejos del foco principal, protegido por su posición y por una discreción que parecía inquebrantable. Pero esa discreción tenía un límite. Las primeras señales aparecieron casi en silencio. Fotografías, testimonios, conexiones que en otro contexto habrían pasado desapercibidas. Pero todo cambió cuando su nombre comenzó a vincularse con el de Jeffrey Epstein, un hombre cuya red de contactos incluía a algunas de las figuras más poderosas del mundo, y cuyos crímenes durante años fueron ignorados o minimizados. La relación entre ambos no era un rumor infundado. Existían imágenes, encuentros documentados, viajes compartidos. Lo que inicialmente se presentó como una amistad lejana comenzó a adquirir un tono mucho más inquietante a medida que salían a la luz detalles sobre la verdadera naturaleza de Epstein y su círculo. Y con cada nueva revelación, la presión aumentaba. La entrevista concedida por el príncipe en 2019 marcó un punto crítico. Lejos de aclarar la situación, sus palabras generaron más dudas que certezas. Explicaciones que no convencían, respuestas que parecían ensayadas, y una sensación generalizada de que algo no encajaba. Por primera vez en mucho tiempo, la estrategia tradicional de silencio y contención parecía fallar. La reacción de la monarquía fue rápida, pero reveladora. Andrés fue apartado de sus funciones públicas, despojado de responsabilidades, prácticamente borrado del escenario institucional. No hubo grandes declaraciones, ni defensas contundentes, solo una retirada progresiva, casi quirúrgica, como si la prioridad no fuera esclarecer la verdad, sino limitar el daño. Lo inquietante no es solo el escándalo en sí, sino lo que sugiere, porque para que una figura de ese nivel estuviera implicada en un entorno como ese, debieron existir señales previas, advertencias, sospechas. Y sin embargo, nada de eso salió a la luz en su momento. Una vez más, el patrón se repite. Lo incómodo no se enfrenta. Se oculta, hasta que ya no es posible hacerlo. Este caso abrió una grieta profunda en la percepción pública. Ya no se trataba de errores del pasado ni de tragedias inevitables. Era algo actual, tangible, difícil de justificar. Y por primera vez, muchos comenzaron a preguntarse no solo qué había ocurrido, sino qué más podría estar aún oculto. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que los secretos más importantes rara vez desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para salir a la superficie. Y lo que viene a continuación conecta todas estas piezas de una forma que pocos han considerado. Si observamos cada uno de estos episodios de forma aislada, podrían parecer casos independientes, errores humanos, decisiones desafortunadas, coincidencias incómodas. Pero cuando se colocan uno junto a otro, cuando se analizan como parte de un mismo relato, emerge algo mucho más inquietante. Un patrón, una forma de actuar que se repite generación tras generación. La monarquía británica no ha sobrevivido durante siglos por casualidad. Ha resistido guerras, crisis políticas, revoluciones sociales, y lo ha hecho adaptándose, sí, pero también controlando cuidadosamente la información que llega al público. No se trata solo de lo que hacen, sino de lo que permiten que se sepa. Y en ese equilibrio entre verdad y silencio, es donde se construye su poder real. Desde los días de Eduardo VIII hasta los escándalos contemporáneos, hay una constante que no cambia. Cuando una historia amenaza con dañar a la institución, la respuesta nunca es inmediata ni frontal. Es estratégica. A veces se retrasa, a veces se diluye, y en ocasiones simplemente se deja morir en el olvido, reemplazada por una nueva narrativa más conveniente.
Incluso en la actualidad, bajo el reinado de Carlos III, la institución sigue enfrentándose a desafíos que ponen a prueba su capacidad de adaptación, la relación con los medios, la presión de una sociedad cada vez más crítica, o a las tensiones internas que ocasionalmente salen a la superficie. Todo ello forma parte de un equilibrio frágil que debe mantenerse a cualquier coste. Pero quizá lo más revelador no es lo que sabemos, sino lo que intuimos. Porque cada documento clasificado, cada testimonio que nunca se hizo público, cada decisión tomada a puerta cerrada, deja una huella, una sensación persistente de que la historia oficial es solo una versión, cuidadosamente editada, de algo mucho más complejo. Y es aquí donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué parte de la historia de la familia real británica es completamente cierta? ¿Y qué parte ha sido moldeada para que encaje en una narrativa aceptable? ¿Cuántas decisiones, cuántos momentos clave han sido reinterpretados antes de llegar al conocimiento público? Y lo más inquietante de todo, ¿cuántos secretos siguen aún intactos, esperando en archivos que tal vez nunca se abrirán? Porque al final, la monarquía no es solo una institución política o simbólica. Es, en muchos sentidos, una construcción narrativa. Una historia que se ha contado durante siglos y que ha sobrevivido precisamente porque ha sabido ocultar aquello que podría destruirla. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya no puedes ver esa historia de la misma manera. La próxima vez que veas una ceremonia en Buckingham Palace, cuando observes la precisión, el protocolo, la aparente perfección, recuerda todo lo que hay detrás. Recuerda que cada gesto ha sido calculado, que cada silencio tiene un propósito, y que, en ocasiones, lo más importante no es lo que se muestra, sino lo que se oculta, porque los verdaderos secretos no desaparecen. Solo aprenden a esconderse mejor. Y si quieres seguir descubriendo las historias que nunca te contaron, aquellas que permanecen entre sombras y documentos olvidados, suscríbete, porque esto es solo el principio. Hay algo profundamente inquietante en todo esto, y es que, incluso después de recorrer cada uno de estos episodios, queda la sensación de que apenas hemos rozado la superficie. Como si la historia que conocemos, la que se enseña, la que se emite, la que se celebra, fuera solo una capa visible, cuidadosamente construida para sostener algo mucho más complejo debajo. A lo largo del tiempo, la familia real británica ha logrado algo que pocas instituciones en el mundo pueden reclamar: sobrevivir no solo a sus errores, sino también a sus secretos. Y lo ha hecho dominando un terreno que no aparece en los libros oficiales: el control del relato. Porque cuando una historia se cuenta de cierta manera durante suficiente tiempo, deja de ser cuestionada. Se convierte en verdad, pero la historia real rara vez es tan ordenada. Detrás de cada ceremonia, de cada discurso, de cada imagen perfectamente encuadrada, existe un proceso invisible. Decisiones tomadas en privado, conversaciones que nunca serán registradas, acuerdos que jamás verán la luz. Y en ese espacio oculto, lejos de la mirada pública, es donde se definen muchas de las realidades que luego se presentan como inevitables. Quizá por eso, cada cierto tiempo, surge un nombre, un evento, una grieta, que nos recuerda que la perfección es solo una apariencia, que incluso las instituciones más antiguas, más respetadas, más blindadas, están formadas por personas, personas con intereses, con miedos, con errores, personas que, en determinados momentos, han tenido que elegir entre la verdad y la estabilidad, y casi siempre la elección ha sido la misma. Lo más perturbador no es que existan secretos, es entender que algunos de ellos podrían cambiar por completo la forma en que interpretamos la historia reciente, que podrían alterar la imagen que millones de personas tienen de una institución que ha sido símbolo de continuidad durante generaciones, y que, aún así, probablemente nunca los conoceremos en su totalidad, porque ese es el último nivel de este misterio. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que nunca sabremos que ocurrió. Y tal vez ahí reside el verdadero poder de la familia real británica, no en sus palacios, ni en sus títulos, ni en sus tradiciones,
sino en su capacidad para decidir qué parte de la historia merece ser contada y cuál debe permanecer en la oscuridad. Así que la próxima vez que escuches hablar de la monarquía, que veas sus símbolos, sus rituales, su aparente transparencia. Recuerda esto: toda historia tiene dos versiones, la que se muestra y la que se protege. Y aquí, en este canal, nos dedicamos precisamente a eso, a mirar donde otros no miran, a cuestionar lo que parece incuestionable, a desenterrar lo que fue cuidadosamente enterrado. Si has llegado hasta el final, es porque sabes que hay algo más, algo que no encaja del todo. Y créeme, no estás solo. Suscríbete, porque lo que viene después no es historia conocida, es historia prohibida.